Buenas tardes. Vamos a empezar el nuevo capítulo de la serie Los síntomas astrológicos de la sociedad. Este mes vamos a estudiar a Géminis y vamos a entender cómo Géminis se expresa en la sociedad, es decir, qué parte de la sociedad corresponden a las características o a la expresión de Géminis. Y lo vamos a hacer utilizando la mitología. Es decir, que gracias a la mitología vamos primero a entender un poquito mejor cuáles son esas características de Géminis, ¿no? Cuáles son los elementos más importantes para nuestra expresión Géminis. Así que sabemos que el regente de Géminis es Mercurio, y es justamente a través del estudio de Mercurio o de sus equivalentes en otras mitologías que vamos a definir más precisamente la expresión propia de Géminis. Como dije, sabemos que Mercurio rige a Géminis, Mercurio que es parte de la mitología romana, que se inspiró de la mitología griega, de la cultura griega, donde encontramos a Géminis bajo el nombre de Hermes. Y los mismos griegos, ellos dieron vida a ese Hermes en función de la mitología egipcia, que tenía a ese mismo personaje bajo el nombre de Tot. Es decir, que Tot, Hermes, Mercurio, y obviamente vamos a encontrar ese mismo personaje o ese mismo símbolo en otras mitologías. Lo podemos conocer como Turns para los etruscos, pero bueno, vamos nosotros a centrarnos sobre las mitologías romanas, griegas y egipcias, porque finalmente son las más accesibles, ¿no? Son las que posiblemente están más documentadas y nos dan más pautas de estudio y de entendimiento. Entonces, ese Mercurio, que justamente da el nombre a ese planeta o ese dios regente de Géminis, es también finalmente una versión bastante reducida y bastante limitada de Hermes o de Tot, ¿no? O del símbolo que representa esos dioses, ¿no? Pero obviamente es una versión, una perspectiva que se refiere o que se relaciona justamente con la cultura romana, en el cual justamente el comercio estaba teniendo cada vez una parte más importante, y es por eso que fundamentalmente se refiere a Mercurio como dios del comercio. De hecho, la palabra Mercurio se basa sobre una raíz merx que después se utilizó para las palabras mercancía o mercado, es decir, palabras articuladas alrededor de la idea del negocio o del comercio. También la versión romana de Mercurio enfatiza mucho los elementos de ser muy astuto o de tener una inclinación hacia el robo, hacia el engaño, el fraude. Y eso, como les digo, es una perspectiva un poquito reducida y un poquito limitada de lo que significa Mercurio y obviamente de lo que significa Géminis. Entonces vamos a acudir a otras mitologías para tener un poquito más de amplitud. Ahora, bueno, hay aspectos también muy relevantes, ¿no? En astrología, por ejemplo, podemos ver que sea Mercurio, que es el hijo de Júpiter, o Hermes, que es el hijo de Zeus. En astrología es importante tener en cuenta esa relación Júpiter-Mercurio, o Zeus-Hermes, porque finalmente es la que articula
ciertos ejes de la rueda zodiacal, ¿no? Quiero decir que sabemos que dentro de los ejes de opuestos complementarios vamos a encontrar un signo regido por Júpiter frente a un signo regido por Mercurio, ¿no? Es decir, Géminis, Sagitario o Virgo, Piscis, ¿no? Entonces, también eso nos puede hacer reflexionar mucho sobre ese símbolo y esa relación entre Júpiter y Mercurio. Otro dato interesante es que dentro de la visión de los romanos como Mercurio, dios del comercio, era principalmente dios del comercio de los cereales. Y la noción de cereal sabemos que es muy importante para la figura de Virgo. Virgo y su espiga también tiene mucho que ver con el símbolo del cereal, ¿no? Entonces, son elementos también que en astrología podemos estudiar profundamente para tener un mejor entendimiento. Otro aspecto que encontramos, bueno, específicamente en Géminis, a raíz de la imagen de Mercurio, es el aspecto de dualidad. En Géminis se suele asociar mucho con la dualidad, que sea desde su glifo en forma de número 2 romano, o su relación con los gemelos, ¿no? Géminis, gemelos, sabemos que son etimológicamente vinculadas esas palabras. También, bueno, podemos asociar, ahí sí remontando a la mitología, al aspecto de Hermes del caduceo, ¿no? De las dos serpientes que también representan un cierto tipo de dualidad, ¿no? La dualidad que también se expresa a través del movimiento, ¿no? Sabemos que Mercurio y sus alas, especialmente sus zapatos alados, representa el movimiento, es decir, esa inquietud o esa inestabilidad, el hecho de no fijarse en un solo punto, eso también tiene mucho que ver con la dualidad y con esos aspectos de Géminis, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, como decíamos, de la idea de la imagen de Mercurio, eh, es importante entender qué representa realmente esa dualidad que sí está presente en los símbolos o en la expresión Géminis. ¿A qué se refiere? Y ahí acudimos justamente a la figura de Hermes o de Tot, que es el equivalente para los egipcios, y podemos ver que realmente la característica principal del dios Hermes es de ser el mensajero de los dioses. Es el que hace los mandados o los encargos de los dioses, es decir, que hace el recorrido, hace el mensajero entre los dioses, lo que los dioses simbólicamente quieren mandar, y la tierra, los humanos. Entonces, cuando hablamos de la dualidad de Géminis, nos referimos a ese aspecto de vínculo entre el cielo y la tierra. De hecho, sabemos que es el único dios, Hermes o Mercurio, que tiene ese poder, esa capacidad de viajar de los cielos a la tierra. Ampliando esa imagen, si vemos a Tot, Tot también se nos dice que es el guía de las almas en su viaje hacia el inframundo. Es decir, que también encontramos esa idea de unir dos esferas de expresión, unir dos planos, unir el cielo y la tierra. Entonces, esa idea de unificación a través de la comunicación, a través del ser el mensajero, a través del aportar algo, difundir, distribuir algo, son fundamentales para entender las figuras de Hermes, Mercurio, Tot, y para entender también la figura de Géminis. Entonces, como dijimos, ese único Dios que puede bajar de la tierra o del cielo a la tierra para llevar algo que está llevando. Realmente lo que Él está llevando es el conocimiento, la sabiduría, que a veces se relaciona a Tot o a Hermes, la verdad. El portador de la verdad es
Géminis, o Mercurio, o Hermes, en sus aspectos más simbólicos. Ahora, siempre podemos ver, obviamente, los elementos un poco menos relevantes, pero tal vez igual de características, ¿no? Es decir, que es cierto que dentro de la mitología a veces Mercurio, especialmente, o Hermes, se sienten un poco inferior porque son los únicos que se les manda todo el tiempo. Obviamente eso sería la versión Géminis de no entender lo que representa el poder que uno tiene y de pensar que solamente a mí me mandan todo el tiempo. Yo no puedo quedarme en el reino de los dioses. Y eso también podría explicar, ¿no? A nivel también de individuo, posiblemente esa sumisión muy típica de los signos regidos por Mercurio. A pesar de muchas pretensiones de una imagen posiblemente de superioridad o de indiferencia o otras interpretaciones que podamos tener de Géminis especialmente, tengamos muy claro que Géminis y Virgo son posiblemente los dos signos que más fácilmente se pueden someter a una persona o a una causa. Pero como digo, eso es posiblemente al no entender la importancia de su misión, la importancia de ser portador de esa verdad, de poder transmitir, de poder ser guía. Nueva paréntesis, es cierto que para un Géminis o un Virgo, o es decir, que nuestra parte Géminis o nuestra parte Virgo se expresa posiblemente muy bien a través de una profesión, de una vocación como guía, profesor, instructor. Eso va muy bien con nuestra parte Virgo y Géminis. Así que ese aspecto de bajar la verdad, de bajar el conocimiento, es fundamental. Y también no nos olvidemos que dentro de los mitos, esos dioses, para poder justamente ser los heraldos, como se les conoce, o como los mensajeros, tienen el don de la elocuencia. Tienen la gran habilidad de usar las palabras con mucha expertise. Eso lo podemos ver también con nuestra parte Géminis, siempre, o bueno, o muy elocuente o no muy elocuente según el desarrollo, pero siempre con esa capacidad, esa habilidad. Entonces son todos esos elementos realmente que son principales y fundamentales para entender a Géminis, y para después poder ver ahora cómo se expresa Géminis en la sociedad.